estudiar el Antiguo Testamento, porque el próximo domingo, si Dios permite, estaremos estudiando el libro número, ¿cuál es el número? 39. Es el número 39. El libro de Zacarías es el 38. El libro de Malaquías es el 39. Entonces, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. Solamente 2 personas saben eso. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo 27. Si usted lo suma, son 66 libros. La Biblia Católica tiene, creo que 72, porque le han añadido unos cuantos libros que no son parte y no son aceptados por el canon de las Escrituras. Si usted tiene alguna pregunta sobre eso, usted puede hablar conmigo y yo le explico con detalle. Pero es para que usted entienda que esos libros, que se llaman apócrifos, no son parte de el canon o la revelación de las Sagradas Escrituras. Yo puedo leerlo, hermano. Bueno, sí, yo lo leí, pero entienda que no son parte de la Escritura. Así es que usted lo puede leer como puede leer Don Quijote de la Mancha, o puede leerlo como lee a Homero, o puede leerlo como lee un libro de biología, pero no es parte de la Biblia. Eso es que usted tiene que estar claro en eso. Tiene que estar claro para que no le den gato por liebre. ¿Okay? Vamos al libro de Zacarías. Pero primero necesitamos orar y pedir al Señor que nos ayude, que me ayude a mí que me dé la libertad y la sabiduría para poder expresarlo correctamente, y a ustedes para también recibir la palabra de Dios. Vamos a orar, hermano. Padre, en esta hora nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, dándote las gracias por tu infinita misericordia para con nosotros. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por los cánticos, las alabanzas. Y gracias, Padre, que nos concede el privilegio de acercarnos a tu gloriosa palabra. Padre, aquí está la palabra que tú le diste a tu siervo, el profeta Zacarías, hace siglos. Pero por cuanto tú eres Dios y tú eres Espíritu, y tu palabra vive y permanece para siempre, esa palabra cobrará vida en el día de hoy, Señor, y te pedimos en tu misericordia, en tu gracia, que nos ayude, Señor, a entenderlo, me ayude a mí a poder expresarlo correctamente, que no me desvíe, que mi pensamiento no divague por otros laberintos, sino que me concentre en el libro que tenemos, Padre, delante de nosotros. Bendícenos, Señor, a tu pueblo. Te necesitamos, oh Dios, necesitamos ser fortalecidos por medio de tu gloriosa palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a entrar, tenga su Biblia abierta al libro de Zacarías, en el capítulo 1, por favor. Y primeramente quiero darle un breve trasfondo histórico para que usted pueda ubicarse y entender un poco el libro. Primeramente, la semana pasada nosotros habíamos estudiado el libro de Ageo, ¿verdad? El libro de Ageo. Habíamos estudiado el libro de Ageo y habíamos dicho que Ageo había salido de Babilonia. Ya yo he explicado esto, pero hay que volver a explicarlo, porque tenemos hermanos, ¿verdad?, muy sencillos y quizá no estudian las cosas como deben de estudiarlas. Entonces, es el trabajo mío poder ayudarle en esa parte. El pueblo de Israel había estado cautivo en Babilonia por su desobediencia por 70 años. En otras palabras, Dios había profetizado por el profeta Jeremías, capítulo 25 y 29.
que si el pueblo de Israel continuaba en su idolatría y en su pecado, Dios los había de transportar a Babilonia, y Dios usó a un hombre llamado Nabucodonosor y comenzó la primera deportación y comenzaron a llevarse. Entre ellos estaba Daniel y los jóvenes hebreos, entre ellos estaba Ezequiel, el profeta Ezequiel, entre ellos estaba también Ageo y entre ellos también estaba Zacarías. El templo en Jerusalén, ellos están en Babilonia, y el templo en Jerusalén había sido, el templo que era el templo majestuoso templo de Salomón, había sido completamente destruido, devastado, y solamente quedaban ruinas. Luego viene una expedición cuando Dios usó a Nehemías, ¿ustedes recuerdan? Nehemías, el copero del rey, y comenzó. Luego cuando llegó a Jerusalén, allá establecieron el altar, hicieron sacrificios, vino un hombre llamado Esdras, y él, que era un hombre erudito, un hombre bien preparado, era sacerdote, y era muy preparado en el conocimiento de la ley de Dios, de la palabra de Dios, y Esdras comienza y predica la palabra. Ahora, cuando salieron de Babilonia, la primera expedición, salieron solamente 50,000, pero habían miles, piensa hermano, habían estado 70 años, ahí se habían casado, habían engendrado hijos, en 70 años, dígame usted, 70 años, tantas personas se van multiplicando, así que habían ahí miles y miles y miles ahí, pero solamente regresaron 50,000. Con esos 50,000, dijimos la semana pasada que llegó el profeta Ageo, que era ya un hombre de edad, era un hombre viejo, y que él exhortó al pueblo porque decía: no ha llegado la hora, recuerden, no ha llegado la hora de que el templo de Jehová sea reedificado. Ustedes recuerdan esa parte la semana pasada. Todavía no ha llegado la hora. Y habían transcurrido, ¿cuántos años habían transcurrido? 15 años. Habían transcurrido 15 años y la obra de Dios estaba solamente a medias. Entonces el Señor se acuerda, porque hay que vincularlo, ¿entiende? Hay que conectar los puntos para que la cosa se entienda, ¿verdad? Entonces Ageo le dice: oh no ha llegado el tiempo. Y le da diferentes ilustraciones. Primeramente lo lleva a las casas de ellos. Dice: casas muy bellas, las casas están bien decoradas, y ustedes dicen que no ha llegado el tiempo de que la casa de Dios sea edificada. ¿Y cómo que tienen tiempo para que la casa esté bien organizada, con muchos ornamentos? Y luego lo lleva al campo. Y ustedes dicen: ustedes siembran mucho y cosechan poco. Ustedes comen y no se pueden hartar, no se pueden satisfacer. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que mi casa, dice Jehová, está completa abandonada, y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Suena similar, eso es parte de la condición del pueblo de Dios. Hay tiempo para esto, para lo otro. Sería interesante saber por qué algunos hermanos no están congregados hoy. Usted se quedaría con la boca abierta. La verdadera razón por la cual algunos hermanos no se congregaron aquí o en otra congregación. Usted se quedaría con la boca abierta, ¿verdad? La razón por la cual. Pero bien, esto es para nosotros, porque en última instancia, cuando hay comida, el que no come, el que no viene. Así que nos lo comemos todos nosotros y nos chupamos los dedos también. ¿Qué les parece? Y oramos por los hermanos, ¿verdad? Pero bien, entonces ahora la obra todavía no se había terminado. La obra no se había terminado, y ahora Dios usa a otro profeta llamado Zacarías.
¿Me están entendiendo? Hay que conectar las cosas, hay que seguir la secuencia de los eventos. Ahora, Zacarías conocía a Ageo y también a Malaquías. Esos tres fueron los profetas post-exílico. ¿Qué significa eso? Que fueron después del exilio, después que salieron del cautiverio y regresaron a su tierra. Dios usa a Ageo, usa a Zacarías y usa a Malaquías, que estudiaremos Dios mediante la próxima semana. Esos tres profetas. Ahora estamos aquí en Zacarías. Bueno, lo primero que hay que entender, ¿quién era Zacarías? ¿Quién es Zacarías? ¿Verdad? Ya he dicho, si usted lee el capítulo 2, versículo 4, ahí habla y dice: corre, habla a este joven. Ese es Zacarías, era un joven. Un joven. Aproximadamente, podíamos decir, ya que ellos comienzan el oficio profético a la edad de 30 años, 25, 30 años, por ahí más o menos, joven. Una persona que tenga 30 años, una persona joven, relativamente joven, ¿verdad? Entonces, ahí está este joven llamado Zacarías. Y es interesante lo que significa el nombre de Zacarías. Significa Dios recuerda. The Lord remembers. That is the meaning of the name of Zechariah. El nombre, el significado del nombre del profeta Zacarías. Dios se recuerda. ¿Qué cosa tan extraordinaria? Dios se recuerda de qué? Dios se recuerda de su pueblo. Nosotros nos olvidamos de Él. Nosotros a veces le damos la espalda, pero Él se acuerda de nosotros. ¿Recuerda lo que dice en Isaías? Yo tengo pensamiento de paz para vosotros. Pensamiento de paz y de misericordia para con vosotros. Porque Dios es lento para la ira y Dios es grande, grande en misericordia. Entonces, este joven llamado Zacarías, que dicho sea de paso, él viene de una familia sacerdotal. Es decir, que él es profeta y a la misma vez es sacerdote. Igual que Ezequiel, igual que Esdras. Así que vemos la combinación de ellos. Y Dios él había nacido, Zacarías había sido transportado o había nacido en Babilonia. Y cuando salieron de Babilonia, él vino también entre esos que regresan. Y ahí está él, y ahí está la obra de Dios, había continuado. Pero hay algo que llama la atención, y es que ustedes piensan que esos 50,000 que regresaron de Babilonia a Jerusalén, el corazón de ellos estaba en buscar a Dios 100%, que todos ellos, la evidencia de lo que viene en este libro, demuestra que ellos habían regresado a la tierra prometida, pero ellos todavía, por lo menos gran parte de ellos, no habían regresado al Señor. Vamos a ver por qué. Ve ahora capítulo 1 del libro de Zacarías, en el capítulo 1, Zacarías capítulo 1. Mire lo que dice. En el 8º mes del año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Es decir, después que Ageo había predicado, lo había llamado, ahora transcurre aproximadamente unos cuantos meses y viene ahora Dios, ya no sabemos más. Recuerda que Ageo solamente duró un ministerio de 4 meses, ¿recuerdan? De agosto a diciembre, ¿recuerdan eso? De agosto a diciembre. Y ahora, Dios está usando llama a este muchacho, a este joven llamado Zacarías, para continuar
para continuar tratando con su pueblo. Hermano, Dios no es como nosotros. Nosotros, algo no sabe, yo termino con esto, se acabó ya. Hasta aquí llegó, ¿verdad? Hasta aquí llegó esto, ya, yo no puedo con esto. O el trabajo, me están hostigando, yo no quiero ya. Me rajo, renuncio y se acabó. No, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y Dios siempre trata con su pueblo. Tiene su límite, pero Dios es lento para la ira y grande misericordia. Ahora, mira lo que él hace. Viene ahora el profeta Zacarías, este joven. Viene el Espíritu de Dios sobre él. La palabra de Dios viene sobre él. Y él le dice en el versículo 2, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Está diciendo, mire, Dios se enojó contra vuestros padres. Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire el llamamiento. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué? Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por eso le dije que el hecho de que habían regresado a Jerusalén no significa necesariamente que ellos habían regresado a Dios. Dice, volveos a mí, volveos, que significa tórnate a mí, vuelve a mí, y yo me volveré a vosotros. Le dice, no seas como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, le está recordando la manera que los padres de ellos, en esta palabra, los que le conducían a ellos, los padres, es decir, los sacerdotes, todos aquellos que estaban, dice, no repita la historia, no sean como vuestros padres, le dice, los cuales clamaron los primeros profetas. Ahí estaba Ezequiel, ahí estaba Daniel, ahí estaba Isaías, ahí estaban los profetas mayores y le hablaban. Le dice, aprende la lección. Hermanos, los seres humanos, qué duro es aprender. Vemos el ejemplo, vemos las cosas y a veces repetimos los mismos errores, ¿no es así? Le dice, no seas como vuestros padres. Y le dice, así ha dicho Jehová. Mira lo que le dice de nuevo. ¿Qué le dice? Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron. Eso fue el mensaje. Miren, los que estaban antes que ustedes, vinieron los profetas, porque lo vieron ustedes andar en malos caminos, en sendas torcidas, en pecado, y ellos le dieron la palabra. Aprende la lección. Alguien dice, la historia es la mejor maestra. Supuestamente que sí. Pero aún las naciones no aprenden de los acontecimientos anteriores y repiten la historia y caen de nuevo. Y les dice, ellos no entendieron. Versículo 5. Mira la pregunta que le hace. Vuestros padres, ¿dónde están? Vuestros padres, ¿dónde están? Respuesta, habían muerto. ¿Y los profetas han de vivir para siempre? No han de vivir para siempre. ¿Qué le está diciendo? Va continuamente. ¿Ustedes creen que va a ser continuamente? Que va a seguir. O sea, usted usa esta expresión. Yo pedí mi paciencia. ¿Usted usa eso? Fue tanto que perdí los estribos. Perdí la paciencia. Entonces, ellos, ya Dios le está advirtiendo. Los padres, ellos murieron. Los profetas también murieron, han de vivir para siempre. Pero miren lo que le dice.
Pero, versículo 6, hay algo que permanece para siempre. ¿Qué es lo que permanece para siempre? La palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Verdad? La palabra de Dios permanece para siempre. En otras palabras, ellos se murieron, los profetas se murieron, pero el llamado está vigente. La palabra está en vigencia. Volveos a mí, tórnate a mí, arrepiéntete, meditad sobre vuestros caminos y yo me volveré a vosotros. Eso es para nosotros aquí hoy, para alguien. Porque Dios es amplio en perdonar y restaurar nuestras vidas. Dice entonces, mira lo que dice. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, recuerda, la palabra que yo le envié, que mandé a mis siervos, los profetas, mira la pregunta, ¿no alcanzaron a vuestros padres? ¿No alcanzaron a vuestros padres? Le dice. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. En otras palabras, con Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, esto también ha de cosechar. En otras palabras, lo que le está diciendo, ustedes no han captado el propósito del cautiverio. Ustedes no ven que fue por causa de vuestra idolatría, de que ustedes iban detrás de todo algo frondoso y pecaban y fornicaban. Estoy hablando que amaban los ídolos, eso es fornicación. Que amaban dioses falsos, Astarot, los Baales. Ustedes no han aprendido que por esa razón mi ira se incendió contra ellos y yo los tomé y los transporté al cautiverio babilónico por 70 años. Dicho sea de paso, que Dios lo hizo, lo que dice Hebreos 12, que Dios azota a todo aquel que es su hijo. ¿Estás escuchando? Si Dios no te ha azotado, entonces tienes que cuestionarte si tú eres hijo de Él. Porque Dios castiga, azota, disciplina a todo aquel que recibe por hijo. ¿A quién usted azota? Si usted tiene hijo, ¿a cuál es su cargo? Usted no azota al del vecino. Usted quisiera darle un cocotazo, ¿verdad? Cuando lo ve tirando una piedra. Pero usted no puede porque no es hijo suyo. Pero al hijo suyo, a la hija suya, usted ciertamente lo azota. Ahora, nosotros de este primer episodio, usted puede entender que es imposible en un mensaje, yo no voy a cubrir los 14 capítulos. Usted se entiende eso, ¿verdad? Usted sabe que solamente quiero darle un panorama, ¿verdad? Que usted coja ahora. Yo quiero, de esto se desprenden 4 enseñanzas de la introducción. Y ahí podríamos durar el resto, pero solamente lo voy a mencionar. Número 1, Dios juzga el pecado. Dios juzga el pecado. No crea que Dios se da de la vista gorda. ¿Usted entiende? A veces los hijos nuestros se pueden convertir en rebeldes cuando nosotros decimos lo siguiente. El niño viene a la casa, por ejemplo, con un iPad y usted no se lo compró. O él viene con un artículo a su casa y usted sabe que usted no se lo compró. Y usted se hace de la vista gorda. Se hace de la vista gorda. Bueno, wow, está bueno. Yo no se lo compré, pero bueno, quizá un amigo se lo dio. Pero no pensó, a lo mejor se lo robó. Y ahí estamos sembrando de que ese hijo se convierta en un delincuente. Si usted va a una de las cárceles, yo he ido a Rikers Island, y usted quizá ha ido a alguna de ellas, y los que están ahí, muchos de ellos, hablan en contra de los padres que no lo disciplinaron. No lo disciplinaron, ¿verdad?
¿verdad? Si esto es para alguien, podemos nosotros recibirlo. Ahora, número 1, Dios juzga el pecado. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a segar, va a cosechar. Segundo, Dios se acuerda de su pueblo, aun cuando el pueblo está en desobediencia. Dios tiene memoria. Zacarías significa Jehová recuerda, Jehová se acuerda, ¿entienden? Dios envió al profeta cuyo nombre es Jehová recuerda, lo envió. Tercero, la obediencia trae la bendición de Dios. La obediencia trae la bendición de Dios. Usted recuerda lo que le dijo al principio por Ageo. Recuerda, si ustedes comienzan a hacer mi obra, si ustedes comienzan a meditar sobre vuestro camino, usted recuerda que dice, desde este día te voy a bendecir. ¿Recuerda esa palabra en Ageo? Desde este día, desde el día que determine arrepentirte y andar en pos de mis caminos, desde ese día te voy a bendecir. Eso para nosotros. Desde el día que, cuando un creyente peque contra Dios, se desvía del camino y ese creyente se arrepiente en su corazón, Dios recibe esa confesión. ¿Me está entendiendo, hermano? Lo dice la palabra. Hijitos míos, estas son escritas para que no pequéis. Primera de Juan. Y si alguno ha pecado, abogado para con el Padre tenemos. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si alguien pregunta hoy, si alguien nos pregunta a nosotros, a todos nosotros, comenzando por el hermano Juan, hermano, ¿usted pecó hoy? Mira qué pregunta. ¿Usted pecó hoy? Yo digo, bueno, quizá conscientemente no he pecado, pero de alguna manera he pecado. ¿Estamos de acuerdo? De alguna manera, en un pensamiento, en un gesto, en una acción, en una palabra soaz, una palabra cruel, nosotros hemos pecado. Y por eso es que la palabra de Dios nos nos invita a que entremos confiadamente al trono de la gracia para que adquiramos misericordia y perdón. Y por eso es que Mateo, cuando los discípulos le preguntan, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Teach us to pray. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como así en la tierra. ¿Y qué viene después? Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Con esto yo le estoy diciendo al Padre ahora, aquí, al Señor, que Él perdone nuestras deudas, que Él perdone nuestros pecados a nosotros como su pueblo, y que Él nos reciba al participar de los santos emblemas. Ahora, lo otro es que lo cuarto que vemos aquí en esa introducción solamente es, primero, Dios juzga el pecado. Segundo, Dios se recuerda de su pueblo. Tercero, la obediencia trae la bendición de Dios. Y cuarto y último, la palabra de Dios es inescapable. No podemos escaparnos de la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Recuerda lo que le dijo? ¿Recuerda lo que le dijeron los padres a ustedes? Se murieron los padres, se murieron los profetas. ¿Y la palabra? ¿Está captando? La palabra está en vigencia. La palabra está, el llamado al arrepentimiento, a volverse a Jehová, a tornarse a Jehová, está en vigencia. Está todavía en vigencia. Volveos a mí y Jehová. Si nos volvemos a Dios, Él se torna a nosotros. Recuerda el Salmo 51, ¿verdad?
¿Qué dice? Lo que más me gusta, ¿saben cuál es lo que más me gusta del Salmo 51? Un corazón contrito y humillado. ¿Quién dijo? Un corazón contrito y humillado. No, eso a mí me derrite. Porque yo conozco mis debilidades, yo conozco, y Dios se acuerda de que somos polvo. Un corazón contrito y humillado no despreciará Dios jamás. Entonces, ahí está. Ahora viene, lo que sigue ahora son las 8 visiones que él tuvo, ¿verdad? Él tuvo 8 visiones. Él tuvo luego 4 mensajes y 2 cargas. Las 8 visiones, los 4 mensajes que están en los 14 capítulos de Zacarías, y las 2 cargas. La carga, cuando se llama carga, es, en inglés le llaman the burden of the Lord, la carga del Señor. Usted tiene que tener carga cuando usted tiene es una santa preocupación. Usted ha usado, yo tengo carga por ese hermano, ¿verdad? ¿Usted ha usado ese término? Me preocupa ese hermano que no lo veo que se congrega. Me preocupa, a mí me preocupa. Yo veo hermanos, vienen 2 domingos, después 2 se desaparecen. Eso es como un jueguito, yo lo veo constantemente. Vienen un domingo, luego los domingos no vienen. Vienen 2 domingos, ¿qué está pasando? Y yo digo, ¿verdad? Yo tengo carga por ellos, lo ha molestado, se le llama, se le habla. ¿Qué uno puede hacer, verdad, hermano? No lo podemos amarrar y obligarlo a que se congregue, porque el que pierde es uno, el que pierde la bendición de estar en la mesa del Señor es uno cuando uno no asiste y es fiel al Señor. Tenemos aquí lo que leyeron. Lo primero que hay que decir es que Él le muestra 8 visiones. Yo se las voy a mencionar, pero no voy a entrar en muchos detalles porque el tiempo no tengo. 8 visiones. Mientras ellos están construyendo el templo, ellos están todavía trabajando, acuérdense. Ellos todavía están trabajando ahí. Ageo estaba todavía ahí. Ya Ageo dejó de profetizar, le dio la 4 profecía. Ahora viene Zacarías y comienza a hablarle palabra de parte de Dios, y lo hace de una manera extraordinaria. Unas visiones muy, la palabra sería, hay mucha imagen, muy pintorescas las visiones del profeta Zacarías. 8 de ellas, por ejemplo, usted sigue leyendo, usted va a ver la visión de los caballos, ¿verdad? La visión de los caballos, la visión de los cuernos y los carpinteros, la visión del cordel de medir, capítulo 1, la visión del sumo sacerdote en vestiduras sucias. Vamos a hablar de ahí un poquito. La visión del candelabro, del candelabro y los olivos. Vamos a hablar de eso un poquito. Y también de un rollo volante en el capítulo 5. Y de la mujer en el efa en el capítulo 6. Y de los 4 carros en el capítulo 6. Y luego vienen los mensajes, el mensaje del renuevo. Luego viene el mensaje sobre el ayuno, sobre la desobediencia, sobre la restauración de Jerusalén en el capítulo 8. Y en el capítulo 8, versículo 18, sobre la búsqueda de Jehová. Y luego vemos nosotros en el capítulo del 9 al 14, vemos nosotros la venida del pastor y rey, la ofensa del pastor y el rey, la prueba final y el triunfo de Sión y la victoria final. Y luego vemos nosotros, ¿verdad?, que todo culmina, naturalmente, porque todo señala al Mesías. Todo. Cuando usted lea la Biblia, lo decía el miércoles aquí en el estudio, yo hago una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que uno debe hacer? ¿Dónde está Jesús en esto que estoy leyendo? Eso es lo que tengo que preguntarme. No lea Apocalipsis, por favor. O el 666, la marca de la bestia. Los creyentes, ¿me entiendes? Se concentran en cosas. ¿Y qué?
Eso te edifica. Saber cuál es el 666, cuál es la marca de la bestia, que si el anticristo viene de España, que si viene de Roma, que si es alemán. A mí, con todo respeto y en el lenguaje del pueblo, no me importa. A mí no me importa saber de quién es. A mí lo que me importa saber es lo que dice Eclesiastés. El fin de todo discurso es este. ¿Cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Lo demás que Dios se encargue. Que Dios se encargue del resto. Ahora, vamos nosotros ahora. Note cómo Dios le habla a las visiones. Y lo hace, la palabra vi. Usted la ve repetidas veces. Vi. Capítulo 1, versículo 8. Vea, 1:8. Vi de noche. Y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, eso es rojo, el cual estaba entre los mirtos, son unos árboles, que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Y él, me gusta esto, recuerda, es un joven, es joven, el profeta. Y él le pregunta, vi. Y luego le pregunta, ¿qué son esto? ¿Qué significa esto? Vi no son sueños, son visiones. Cuando son visiones, cuando son sueños, está durmiendo. Cuando son visiones, usted está despierto y está en una especie de éxtasis. Y usted puede ver cosas por el Espíritu de Dios que usted no lo puede ver por el intelecto o por ninguna forma humana. Y él le pregunta, ¿qué son estos? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y usted continúa en toda la visión, él le pregunta, ¿qué es esto? ¿Tú no entiendes qué significa esto? Yo te voy a enseñar, yo te voy a ilustrar, yo te voy a decir. Esto me gusta a mí porque cuando usted tiene preguntas, usted puede ir delante del Señor. Señor, no entiendo esto, enséñame. Enséñame. ¿Qué fue lo que le dijo Moisés a Dios? Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Muéstrame tus caminos. Y una de las cosas que yo más me gusta de Moisés, de lo que Dios hizo con Moisés, él le pregunta, muéstrame tus caminos, ¿verdad? Entonces, usted lee el Salmo 103, versículo 7, no tiene que buscarlo. Dice lo siguiente: sus caminos le notificó a Moisés, sus obras a los hijos de los hombres. No sé si usted puede ver acá. Sus caminos le mostró a Moisés y las obras a los hijos de Israel. Pregunta. ¿Qué prefiere usted que Dios le muestre? ¿Sus obras o sus caminos? ¿Cómo? Sus caminos. Sí, sus caminos. ¿Cuál es la diferencia? Israel vio la obra de que el mar fuese dividido en dos y pasaron 1.000.000 al otro lado. Israel vio el maná que cayó del cielo y decía: barriga harta, corazón contento. Israel vio el agua que brotaba de la peña. Israel vio los codornices, las aves, querían carne y cayeron las aves migratorias. Dios hizo así, hizo que el viento soplase. Yo diría que miles y miles. Ustedes quieren carne, aquí tienen carne. ¿Cuál es la diferencia? Moisés vio lo mismo. Vio cuando el agua se abrió, vio a un pueblo sepultado en el bautismo de Moisés, así lo llama. Vio a ese pueblo sepultado simbólicamente en Cristo Jesús y pasando al otro lado a la tierra prometida. Cuando vio el maná que descendió del cielo,
Él vio a Cristo como el pan, aquel que sustenta nuestro corazón, aquel que nutre. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cuando vio el agua que brotó de la peña, él vio, así lo dice claramente, 1 Corintios 10:4, y la roca que le seguía era Cristo. Cristo es la roca. El que tenga sed, venga a mí y beba, dice Juan 7:37, ríos de aguas de vida correrán por su ser. Eso decía del Espíritu Santo, que fluiría por las vidas de su pueblo, ríos de aguas de vida. Su camino notificó a Moisés las obras. Ellos vieron todo. Que Dios te libre de decir, yo quiero ver para creer. Que Dios te libre. Que Dios nos libre de ser una iglesia milagrera, donde la gente cree que el poder de Dios es ver gente que se caiga en el piso, que se haga un espectáculo, que se rompa las bancas. Usted sabe a lo que yo me estoy refiriendo, ¿verdad? Donde no hay una línea trazada en la palabra. Así dice Jehová el Señor. Y la gente quiere, ¿verdad? Las iglesias están abarrotadas de personas así. Ahora pregúntele de la Biblia, dile, ¿de qué predicó? El culto estaba bueno. Yo le pregunto, ¿de qué predicó? Wow, se me olvidó, pero estaba bueno. ¿Cómo que estaba bueno y tú no sabes? Qué contradicción. El culto está bueno y tú no sabes de qué te predicó. ¿Entiendes lo que estoy hablando, hermano? Entonces, entiende. Ahora, hay algo aquí. Usted ve esa palabra, el ángel. No dice un ángel, el ángel. Esto implica que en el Antiguo Testamento hay algo que se conocía como las teofanías. Teofanía, que significa manifestaciones de la deidad en esos tiempos. Y la mayoría de los estudiosos, yo creo que yo estoy de acuerdo, de que ese ángel es Cristo, porque la palabra ángel, angelos, significa mensajero, que aquí se refiere al Señor tratando con él. No un ángel, sino el ángel de Jehová. El ángel. Y le dice aquí, ¿qué es lo que está pasando? Dice, bueno, esos 4 caballos significa la tierra está reposada. En otras palabras, la tierra está reposada. Las naciones que conquistaron a mis pueblos están reposadas. Y dice aquí, versículo 14, yo estoy celoso porque esta gente castigaron a mi pueblo. Yo estoy muy tranquilo, pero yo lo voy a castigar a ellos también, porque ellos castigaron a mi pueblo. Además, se pasaron la mano. ¿Me está entendiendo? Pasaron la mano. Dice, yo celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. ¿Me está entendiendo? Ellos fueron muy cruel con su pueblo, y ellos están ahora tranquilos como que nada pasó. Y Dios le dice, yo celo, amado hermano, Dios, dice Pablo, nos cela. ¿Usted sabe eso? Nos cela. En el sentido, por ejemplo, en el matrimonio, el celo sin razón es pecaminoso. Pero Pablo dice, yo os celo como una novia. Yo quiero que usted se presente una novia sin mancha y sin arruga delante de Dios. Y él dice, yo os celo, Dios nos cela, porque somos templo del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero ir a solamente un par de las visiones que él tuvo. Quiero ir a la visión, primeramente, a la visión de los cuernos y el carpintero. Capítulo 1, versículo 18. Después de esto, alcé mis ojos y miré. Y aquí, 4 cuernos. 4 cuernos. En la Biblia, estos son símbolos de imperios.
estos son símbolos de fuerza. ¿Dónde es que un buey tiene su fuerza? El buey cuando ataca, ¿da patada? No. Ahí que está la fuerza. Usted lo ve. Cuando coge un torero, ¿verdad? O en España, ¿cómo se llaman eso? El día de hay una palabra que ellos tienen, cuando sueltan el toro y la gente comienza a hostigar el toro, ¿verdad? Y usted ve que la fuerza del toro. Si ese toro coge una persona y lo pilla en una pared, es para el cementerio que va. La fuerza. Entonces, esos 4 cuernos aquí son 4 diferentes imperios. Es lo mismo de Daniel capítulo 2. ¿Recuerda? Daniel 2. Estado de Nabucodonosor, Babilonia, Medo-Persa, Sirio. Y luego las últimas naciones, los dedos cocidos con lodo con hierro. No recuerdo bien. Usted entiende. Y luego viene una piedra. Pero yo lo que quiero que usted vea acá. Y el ángel que habla conmigo, estoy en Zacarías 1:19. El ángel que habla conmigo, ¿qué son estos? Le dijo Zacarías, el joven. Le dijo, ¿qué son estos? Esto que estoy viendo. Estos cuernos. Le dice, estos son los cuernos que dispersarán a Judá, a Israel y a Jerusalén. Estas son las naciones que yo usé para dispersarlas. Eso es lo que significa. Y me mostró luego a 4 carpinteros. Y yo dije, ¿quiénes vienen a estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos. ¿Está entendiendo? Entonces va a venir los carpinteros, aquellos que van a machacar, o a triturar, o a destruir los cuatro cuernos, y las naciones y demás. Ahora, yo quiero ir ahora al capítulo 3 y ver aquí la visión del sumo sacerdote. Primeramente, este sumo sacerdote se llama Josué, pero no es el Josué de Éxodo, el sucesor de Moisés. No lo confunda, tiene el mismo nombre, ¿me está entendiendo? Tiene el mismo nombre, pero son diferentes. Yo creo que es obvio. Estamos ahora ya al fin del Antiguo Testamento y Josué estaba en el libro de Éxodo, Deuteronomio y Números. Así es que usted tiene que entender que es una persona diferente. Además, Josué en el Antiguo Testamento era el capitán del ejército de Dios. Y este Josué es el sumo sacerdote. Entonces aquí tenemos aquí en el libro de Zacarías, tenemos aquí algo muy importante. Ahí es que, ¿dónde está Cristo en todo esto? Cuando yo leo la Biblia, cuando yo estaba leyendo el libro de Zacarías y hacía tiempo que no entraba a este libro, yo tengo que preguntarme, ¿dónde está Cristo en todo esto? ¿Dónde está Cristo? ¿Cómo eso se relaciona a nuestro Dios, a Jesucristo? ¿Y cómo eso se relaciona a mí, que soy creyente? Aquí viene ahora. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Mire esto, hermano. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. En Apocalipsis 12:10 dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Sépalo. El diablo es aquel que nos acusa constantemente de, mira, pecó otra vez, pero mira, acabó de pecar y mira. Pero ¿qué dice la palabra? Que también hay alguien que está delante del Padre y es nuestro sumo sacerdote, el cual intercede por nosotros constantemente delante de Dios. Entonces tenemos aquí estas dos cosas. Tenemos el diablo que nos acusa, que nos quiere estrujar nuestras debilidades y nuestros pecados cuando pecamos contra Dios. Pero tenemos, cuando nos arrepentimos delante de Dios, Dios nos perdona. Vete en paz y no peques más. Hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe cuál es el mejor título de Jesús? El mejor título que me gusta.
No es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Saben cuál es? El amigo de los pecadores. El amigo de los pecadores es el título que más me gusta de Jesús, porque yo necesito un amigo así. ¿Y usted? Usted no necesita un amigo así que se conmueva, se compadezca, conozca su debilidad, conozca cuando usted ha pecado, que usted fue débil, que pecó, pero que se arrepiente, que quiere seguir adelante. Ese es nuestro Dios, lento para la ira y grande misericordia. Bueno, aquí está el diablo acusando al sumo sacerdote. ¿Qué le parece? El sumo sacerdote, el que está delante de la presencia de Dios. Y dijo Jehová a Satanás, mira esto, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Aquello que siempre está reprendiendo, aprende de acá. ¿Quién es que reprende? Reprende. Gente siempre está reprendiendo. Pero aquí mira quién dice, Jehová dice, que yo que soy Jehová te reprenda. No le dijo, mira, que venga Zorobabel o otro a reprenderte, sino que Jehová te reprenda. Así es que ese término es bíblico. Que Jehová te reprenda, Satanás. Que Jehová te reprenda. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Ahora aquí estamos entendiendo. Estamos entendiendo un poquito ahora. Entonces, el sumo sacerdote está siendo presentado completamente en una vestidura vil. Aquí representa entonces él la condición del pueblo de Israel que ha pecado. Usted encuentra en la Biblia, cuando la Biblia habla, él habla primeramente que se apartaron los sacerdotes, se apartaron los reyes y luego el pueblo. Usted ve el orden. Entonces aquí el sumo sacerdote está representando al pueblo manchado. Y el diablo, otra vez pecó Israel. Otra vez cayó en pecado, otra vez, mira. Y Dios le dice, mira, que Jehová te reprende, mira lo que dice. ¿Cómo sabemos que esta es la interpretación correcta? Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿Qué tiene eso que ver con Josué? ¿No se está captando? Es una figura, es un símbolo. No era que literalmente, ¿está entendiendo? Era una visión que le estaba mostrando. Y le dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Como que dice, alguien que se escapó, no es mi pueblo, como un tizón, algo está a punto de quemarse y yo he preservado ese tizón. Dice, y Josué estaba vestido con vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. Bendito sea Dios. Aquí habla de redención. Aquí habla de redención. Aquí habla de expiación. Aquí habla de aquel que puede purificar nuestros pecados. Aquí habla, ¿quién es que puede quitar las vestiduras viles? ¿Y quién es que pone la vestidura de justicia? ¿Quién fue que justificó a Job cuando el diablo lo acusó? ¿Recuerdan a Job? El diablo rodaba y daba vuelta y le dijo, ¿ha considerado a mi siervo Job? Pero mira, claro, si tú lo tienes rodeado, mira, le ha dado tantas riquezas, le ha dado hijas hermosas, es un hombre muy próspero en todo, pero quita esa protección y tú vas a ver que te va a maldecir en tu propia cara. Cuidado, hermano. A Dios no se sirve por lo que nos da, sino porque Él es Dios. Nosotros no podemos servir a Dios porque, si la cosa me va bien, yo sirvo a Dios, si me va mal, no sirvo a Dios. Eso no es así. A Dios, al Señor tu Dios, amarás y adorarás y te harás delante de la presencia de Él. Y dice aquí, entonces, dice, le quitan. ¿Y qué hacen con él? Ahora viene aquí, básicamente, la coronación, le ponen una vestidura a él. Dice aquí, pongan mitra limpia sobre su cabeza.
Los sacerdotes le ponían una mitra. Segundo, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropa. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios. Y entre estos que aquí están, te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo, aleluya. Esa expresión, vale la pena leer el libro de Zacarías solamente por ese versículo, el renuevo. El renuevo. Entonces Josué es simbólicamente también símbolo del renuevo, del Mesías, aquel que había de quitarle el pecado a su pueblo. El renuevo. Para que usted entienda, usted lo que es un renuevo, ¿verdad? Usted sabe una planta cuando está seca y todavía le queda como un retoño, ¿verdad? Un retoño. Entonces usted coge ese retoño, ¿qué significa? Todavía hay esperanza. Usted coge esa planta y le quita toda la hoja seca, deja ese retoño, le pone un poquito más de tierra y le echa un poquito de agua y la pone al lado de la ventana y nace. En casa yo tengo una que ya tiene otro retoño. Y lo que hago es que cojo y siembro otra y se siembra otra y se va pasando, ¿verdad? Entonces el retoño, el pueblo de Dios estaba completamente desgajado. Estaba completamente en bajeza, pero Dios tiene a su sumo sacerdote, el cual le da la vestidura a su pueblo. Dios nos viste de vestiduras limpias. Mientras yo meditaba esta mañana sobre este texto, el Señor trajo a mi mente esto y ahora, no lo apunté, pero ahora el Señor lo trajo a mi mente y yo sé que quiere que lo diga. Y es lo siguiente. ¿Qué fue lo que hicieron con el hijo pródigo cuando él regresó a la casa? ¿Qué fue lo que hicieron? Primeramente, ¿cómo vino? Decimos los dominicanos, desbaratado. Como que un perro le cayó encima y le desbarató la ropa. Vino acabado. Pero mire, él se arrepintió. Note usted, ¿qué dijo él? ¿Ah? ¿Cuántos jornaleros? Y yo estoy aquí. Dice, y volviendo en sí. Volveos a mí, dice Jehová, y yo me volveré a vosotros. ¿Está entendiendo? Volveos a mí, ven a mí, y yo me volveré a vosotros. Y dice, volveos a mí, y yo me tornaré a vosotros. Y dice que cuando el muchacho viene, el padre lo abraza. Ahora, hermano, estaba apestoso ese muchacho. Estaba trabajando con puerco, con chancho, con cochino. Viene lleno de lodo, el pelo apestoso. Y el padre lo abraza. Ay, mi hijo. Mi hijo que se había ido, que había pecado contra mí. Y lo abraza. Y llora con él. Así hace Dios cuando nosotros nos regresamos. ¿Qué está esperando, hermano? ¿Qué está esperando? Así hace Dios con nosotros, hermano. Él nos recibe en su regazo. Y dice, y nos quita la ropa vieja, toda esa vieja ropa del pecado, como hizo con Josué, y luego nos pone las vestiduras limpias. Ahora, viene la visión en el capítulo 4. Voy a tomar 3 nada más, para que usted tenga una idea. Ahora le muestra la visión del candelabro de oro y de los olivos. Mire, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas
que están encima de él. Deténgase ahí y mire acá. Primeramente, ¿dónde aparece primera vez en la Biblia esto de un candelabro? Porque las cosas hay que entenderlas correctamente. Yo no voy a Apocalipsis, allá hay candelabro. No. Yo voy a Éxodo. Hay que ir a Éxodo. La primera vez que se menciona el candelabro. ¿Cuándo fue que Harás, Dios le muestra a su siervo Moisés en el monte? Estuvo 40 días y 40 noches. Éxodo 25. Y Dios le dice, y harán un santuario para mí, y yo moraré en medio de su pueblo. Y Dios comienza a Moisés a revelarle el tabernáculo, comenzando desde el lugar santísimo, donde estaba el arca, el propiciatorio con los querubines, el lugar santísimo. Luego había una cortina y llegamos al segundo compartimiento, que viene siendo el lugar santo. Y en el lugar santo habían 3 piezas. ¿Cuáles son? Número 1, la mesa de los panes de la proposición, donde se ponían 12 panes sin levadura todos los sábados, y cada pan representaba una de las tribus de Israel. Me gusta, en español dice panes de la proposición, pero eso significa el pan del rostro. Shewbread en inglés. Pan del rostro. ¿Qué significa? Que el rostro de Dios estaba siempre mirando a su pueblo. Que el rostro de Dios siempre estaba mirando. Y esa mesa que tenía esos 12 panes, había luego un candelabro. Ahí viene el candelabro. Y Dios le dijo a Moisés, harás un candelabro de oro. Mire cosas tan extraordinarias. Yo quisiera que alguien me explique esto, porque yo no tengo la respuesta. Y mire que yo he investigado y yo no tengo la respuesta. Algún día le preguntaré al Señor, ¿cómo es que de una sola pieza se hace un candelabro con 7 brazos? Yo puedo entender si se añade uno o no. A obra de martillo y de una sola pieza lo hará. Así dice. No entiendo. El asunto es que se hizo ese candelabro que viene siendo el símbolo de Israel. La menora, el candelabro. Y ese candelabro que representa y tenía, se hacía de aceite de oliva, y luego había una mecha y eso se encendía ahí. Y todo continuamente eso estaba encendido. De tal manera que cuando los sacerdotes entraban al lugar santo, ellos podían ver lo que estaba aconteciendo. Ellos podían trabajar porque había, y ese candelabro, lo más importante del candelabro no era para que alumbrara el sacerdote, y ciertamente tenía que tener luz, era que alumbrase la mesa donde estaban los panes. Ese era el propósito principal, que el candelabro alumbre la mesa. ¿Qué? Yo creo que alguien tiene entendimiento qué significa. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿De dónde recibimos la luz? ¿De dónde recibimos la luz como el pueblo de Dios? Como el pueblo de Dios, nosotros recibimos, nosotros no tenemos, nosotros somos como la luna no tiene luz propia, la luna recibe la luz del sol. Cristo es el sol de justicia y Él es nuestro candelabro, nuestro candelero que nos alumbra. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. El que cree en mí, aunque ande en tiniebla, tendrá la luz de la vida. Él es nuestra luz. Yo recibo la luz para andar. Esta lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aquí en la palabra de Dios, día a día, en su presencia hay luz, y en su luz veremos luz. Y dice, entonces, dice aquí que él le pregunta, y había junto a él 2 olivos, el uno a la derecha y el de depósito y el otro a su izquierda, 2 olivos, 2 árboles. Y le pregunta, y proseguía, hablé diciendo a aquel ángel que habla conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Yo no entiendo esto. ¿Qué es esto? Estos candelabros, estas cosas, ¿qué es lo que significa esto? ¿No sabes qué son esto? No,
Señor mío, no sé. Entonces reprendió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que le dice, el texto más conocido de Zacarías es este. No es con espada, no es con ejércitos, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué tremendo. Entonces, ¿qué representa Zorobabel? Era el gobernador y Josué era el sumo sacerdote. ¿Qué significa? Los dos servicios, ministerio de Cristo. Cristo, el gobernador, en la figura de Zorobabel, y Cristo, el sumo sacerdote en la figura de Josué. Entonces, ¿qué significa? Porque recuerde que en el tabernáculo había que estar echando aceite, pero aquí no, esto era continuamente. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que en él habita la plenitud, que el Espíritu Santo se le es dado sin medida a aquel que tiene el Espíritu de Dios, los 7 espíritus, como dice en el libro de Isaías. Y dice aquí, note que dice 7 tubos, porque no son 6, porque no son 4, 7. El número de plenitud, 7 tubos, que significa que habrá constantemente un fluir del Espíritu de Dios, aquel que en la figura de Zorobabel sería aquel que va a gobernar no solamente a Israel, sino a nosotros, su pueblo. Eso es lo que significa. Entonces, dice aquí, y ahora viene esto, el versículo 7, ¿quién eres tú? Mire esto. En otras palabras, todas las naciones se levanta como un gran monte. Ahora mismo usted ve, hermano, ¿verdad? Ahora mismo todas las naciones, ¿quién tiene más poder nuclear? Oh, aquí los Estados Unidos, o que Rusia, o que este otro. Cada uno se levanta como un gran monte. Dios se ríe de todo esto, porque las naciones son como polvo delante de él. Y le dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Mire esto, delante de Zorobabel. Ya usted está entendiendo qué significa Zorobabel. Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará, mire esto, aquí para que usted entienda, que está usando a Zorobabel, pero una figura de Cristo aquí. Esto está claro. Él sacará la primera piedra. ¿A qué le sabe ese versículo? Cuando habla de la primera piedra. Isaías 28, 16. He aquí, pongo en Sión un fundamento, la primera piedra, la piedra del ángulo, lo que sostiene todo el edificio. Jesucristo es la piedra, Él es nuestro fundamento. Hermano, Cristo es el fundamento de la vida de la iglesia, de la vida del creyente. Tenemos que estar en Él. No podemos llevarlo por los espejismos, por lo que vemos alrededor. Tenemos que estar fundamentados en Él. Y no de una manera más que hoy, estando en su presencia y también a la luz de su palabra. Y dice, con aclamaciones, gracias a ella. Y vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Y mire esto, a mí me gusta esta parte, versículo 10. La casa. ¿Recuerdan lo que decía? ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo ustedes ven la casa ahora en comparación a la otra? ¿Recuerdan? Wow. Diría Geo, bueno, yo vi el templo de Salomón. Ageo era viejo. Ese templo era algo tremendo. Pero la nueva generación que no vio el templo de Salomón no puede hacer comparación. Pero Dios está mirando más que algo de piedra, de ladrillo, de oro. Dios está mirando la edificación de su pueblo, de toda nación, de tribu y lengua. Y yo no quiero que me cuenten, yo soy y seré una piedrita en ese templo majestuoso. Y usted, hermano, yo no quiero que me cuenten. Aquí dice, los que menospreciaron los días de las pequeñeces. Aquello que, ese templito, esa cosita. Los que lo menospreciaron, dice, se alegrarán
y verán la plomada, ¿entiendes el término? La plomada, aquel que construye, en la mano de Jehová. Estos 7 son, mire esto aquí de quien habla, los ojos de Jehová que corren toda la tierra. ¿Qué significa estos 2 olivos? A la derecha y al del candelabro a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significa las 2 ramas de olivo? Que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro. Y me respondió diciendo, ¿no sabes esto? No, Señor mío. Estos son los 2 ungidos que están delante del Señor. El Señor de toda la tierra. Estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Bueno, aquí viene a buscarse la quinta pata del gato. Y ya ustedes me conocen, yo no busco la quinta pata del gato. ¿Qué es que gente, que se lía? Yo no voy a entrar en eso. Ya en la vigilia hablamos de eso, ¿recuerdan? Estuvimos hablando. ¿Qué significa? El contexto. Los 2 ungidos. ¿Quiénes son los 2 ungidos? Vamos a que la Biblia interprete. ¿Qué 2 personas están ungidas en el libro? Zorobabel y Josué. ¿Qué representa Zorobabel? Gobierno. ¿Qué representa Josué? Sacerdocio. Los 2 ministerios de Jesucristo. ¿Lo quiere ver de otra manera? Yo te he hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. Génesis 18 o 19. ¿Quién era Melquisedec? Aquel que vino cuando Abraham venció esos reyes de Sodoma, libertó a Lot y tomó el botín, y le aparece este individuo llamado Melquisedec, que significa rey de justicia y significa sacerdote de Dios eterno. Entonces ahí el orden de Melquisedec es que Cristo tiene la función de rey con R mayúscula y sacerdote. Y aquí vemos en este libro los 2 ministerios cumplidos. Quisiera seguir, pero no tengo el tiempo. Ahora, lo último que quisiera aquí, voy a leer solamente un solo versículo, porque vamos a tomar la Santa Cena en breve, y pueden avisarles que nos vamos a preparar. Quiero ir solamente a leer 2 versículos que están en Isaías capítulo 35 para concluir. Isaías 35. Isaías 35. 2 versículos. Esas son las promesas. Dios tiene promesas para el pueblo de Dios, para Israel, pero también el Israel de Dios, que somos nosotros. Mira el versículo 7. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manadero de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Qué lindo, ¿eh? Y los redimidos de Jehová volverán. ¿Por qué van a volver? Porque es un pueblo que se le ha quitado la inmundicia. ¿Por qué ha de volver? Porque es un pueblo que tiene a un sumo sacerdote que se compadece de su pueblo, de nuestros pecados. Y también porque tendremos a un rey que reinará sobre nosotros, y nosotros seremos su pueblo, su heredad. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Hermano, deja la tristeza, deja el gemido. Es tiempo de alabanza, de restauración, como cantamos.
pero también es tiempo de tornarnos a Dios, hermano. Tornémonos a Dios de corazón. Anhelemos su presencia día a día. Saque ese tiempo. Ten como prioridad el Señor. Había un predicador que decía, si no hay Biblia, no hay desayuno. Y se lo dio a la esposa. Si no hay Biblia, si no me ve con Biblia, o sea, si no hay comunión con Dios, a lo mejor un día viene, posiblemente, ¿verdad? Vienen los muchachos y los muchachos dicen, mami, ¿dónde está papi? No, lo que pasó fue que se quedó dormido anoche y él tiene la costumbre de levantarse a las 6, a las 5 de la mañana y él me dijo a mí que no le prepare desayuno porque no hay Biblia. ¿Me estás entendiendo? Que Dios sea muy glorificado. Padre, queremos darte las gracias. Nos vamos a preparar en esta hora para participar de los santos elementos. Te pido, Señor, que tú seas con nosotros, que tú te glorifiques en todo. A ti sea la gloria en la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.